Mba'éichapa. Hoy en guaraní vamos a estar hablando sobre Mombe'una Jehai, escritura de un cuento. Vamos a estar trabajando con el mismo cuento de la clase anterior, Ka'iha Awara, y para eso vamos a estar recordando un poquito el texto. Mba'éichapi hérara'e upe mombe'una héra Ka'iha Awara. Mavagüípiko oñe'ẽra'e upe mombe'una, y hablaba justamente de quiénes hablaba, dice, y hablaba del mono, de un mono y de un zorro. Ka'iha Awara. Mavapiko avate'e ha avate'ẽ upe mombe'unáme. Avate'e, personaje principal, Awara ha Ka'i. El zorro y el mono eran los personajes principales. Ha avate'ẽ, los personajes secundarios eran Kokueyara, Jajambayagua, el dueño de la chacra, y su perro. Ajesareko ta'ãngárehe ha amombe'umi mba'épa oikohínara'e ko'ápe. He'ihaguéicha mombe'unáme. Observo la imagen y recuerdo lo que había ocurrido. Recordamos que el zorro quería ir a comer caña de azúcar en una chacra ajena, en un cultivo ajeno, y fue a invitarle a su compadre el mono. El mono al principio no se quería ir, pero luego el zorro le dio para sus zapatos. Al final de cuentas se fueron juntos. Recordemos que el mono también empezó a emocionarse mucho en el cultivo de la caña dulce y quería gritar de la emoción. El zorro siempre le suplicaba de que no grite porque si no iba a venir el perro del dueño del cultivo y podría morderles. Al final el mono no hizo caso, empezó a gritar y el perro vino y lo mordió, porque él no podía correr rápido por los zapatos que tenía. Esto es como un poco recordar un poquito lo que pasó. Lo hice en castellano. Y en esta parte es eso, contar cómo nosotros nos recordamos de la historia. Después van a volver a mirar su texto de la clase anterior para poder volver a leer. Y así vamos a contestar las preguntitas que tenemos aquí debajo. Mavapiko jaiko mombe'una, mba'éiko aikuaamíko jaihára. Viajeí Yapojare. Entonces aquí está el autor del cuento, que es Feliciano Acosta. Feliciano Acosta jaejina poeta Hamboejara, Paraguay Begua. Es un profesor, es un maestro, sobre todo se dedica mucho a la lengua guaraní y también es un poeta paraguayo. Mba'érepiko mombe'una ndaha'éi morangu térã mombe'upy. ¿Por qué no es una fábula o una leyenda? Ndaha'éi rupi ondohejái rupi moñe'ẽpyrã ha nomombe'úi rupi oikóva añete. La fábula siempre deja una enseñanza y la leyenda cuenta cómo se originaron ciertos hechos, ciertos acontecimientos, como la historia de los santos, cataratas, ciertos lugares. Entonces siempre tienen algo cierto detrás. Mavape guarapiko jaijára.
¿Para quiénes escribió este cuento? ¿Para adultos? ¿Para criaturas pequeñas? ¿Para los chicos del sexto grado? Mava pehuana. Sheka tuja hoja hija temimbo escuela pehuana oye puruja mambo ejao, que se hizo esto para los estudiantes para trabajarlo en la escuela. Mava pico omoñe esene aisha guamoñera va erepa. ¿Quiénes van a querer leer este tipo de cuento y por qué? Chica tu jae mi changuera omoñe eseneja aisha guamoñera ombovy'a rupi pe omoñe'ẽvape. Porque alegra ñanembovy'a. Ne. Mba'épa oiméne ojapóra'e ohaihára ohai hag̃ua ko mombe'úna. Mba'épa ojapónera'e. Ohai hag̃ua que habrá hecho para poder escribir este tipo de cuentos. Che ha'e katuha oñepy'amongetáta ha he'i mba'éichapa oñepyrũta, mba'éichapa upéi ohóta hese ha mba'éichapa opáta moñe'ẽrã. Ha avei ojepy'amongetá mávapa g̃uarã página moñe'ẽrã, mávapa omoñe'ẽta. Entonces, podemos decir que el escritor, que el autor reflexiona, ojepy'amongetá, establece la introducción, el nudo y el desenlace de su escrito y también dice y establece para quién va dirigido el texto, porque de acuerdo a quién va dirigido un texto, uno escribe y cuida el lenguaje. Mba'épiko haihára he'ise ñandéve ko mombe'úna rupi, ¿qué nos habrá querido contar? ¿Qué nos habrá querido decir a través de su escrito? Y esto cada uno puede inferir de cierta manera. Esto es un cuento, está usando animales, pero dijimos que no es una fábula, más allá de dejarnos una enseñanza, en realidad nos está contando algo. Tal vez en alguna época era común o hasta ahora que se entre en los cultivos ajenos y haya personas o animales que consuman lo que no es suyo, por ejemplo. Vaya. Ko'ápe ñande amombe'umi aikuaaháichaite ko mombe'úna che rogayguakuérape. Cuento como puedo a mi familia. Después de haber leído, después de haber escuchado el cuento, van a ir y van a contarle a un miembro de su familia, a su hermanito menor, a la mamá, al tío, a la abuela, con quien estén, así como ustedes lo recuerdan. No tiene que ser literalmente como está, es con sus palabras. Yo recientemente lo que hice fue contarles de acuerdo a como yo me acordaba, lo hice en castellano así, entonces pueden utilizar eso de ejemplo. Contarles el cuento como ustedes se acuerdan. Y al final van a escribir sobre lo leído. Amombe uye, ay, huevo, como una amoñeva. Van a escribir el cuento, pero con sus palabras. Entonces, el primer ejercicio es volver a leer, si fuera necesario, el texto. Ir a contarle con sus palabras a un miembro de la familia. Y luego, cuando ya hicimos ese proceso, vamos a escribir el cuento. El reto, el desafío es que tenemos que escribirlo en guaraní. Por lo menos en un yoparán barete, como se dice, en un buen yoparán. Si no sabemos todas las palabras en guaraní, podemos utilizar un poquito de castellano, pero lo ideal es que sea en guaraní.
Algo que les va a ayudar mucho es que si no lo pueden escribir en guaraní, entonces escriban un párrafo, escriban el cuento como ustedes se acuerdan en castellano y luego traten de traducir. Eso les va a ayudar mucho a poder también adquirir un poco de vocabulario. Y cualquier cosa, consulta si hay algo que no se entiende, aquí estoy a las órdenes. Tapeja Saponeiteco Árabe. Que nos vemos, chicos.